Mi hermano gemelo quiere quitarme la empresa porque cree que se lo merece más que yo. Mi nombre es Manuel, y desde que tengo memoria, siempre fui la sombra de mi hermano gemelo, Javier. A pesar de que compartíamos el mismo rostro, nuestras vidas eran completamente diferentes. Mis padres, desde el día en que nacimos, dejaron claro que Javier era su favorito. Y no porque fuera el más talentoso o brillante, sino porque siempre se mostraba como la víctima, el que más necesitaba atención. Desde pequeños, la diferencia en el trato era evidente. Yo siempre me esforzaba por ser el mejor en todo, pero nunca parecía ser suficiente. Javier, en cambio, sabía cómo jugar con las emociones de mis padres, siempre hacía berrinches cuando algo no salía a su manera, y por alguna razón, mis padres caían una y otra vez en su juego. Yo sacaba las mejores notas, era obediente, trabajaba duro, mientras que Javier se conformaba con lo mínimo. Sin embargo, siempre recibía la mayor parte de la atención, lo peor de todo, el cariño que yo tanto anhelaba. Recuerdo que, desde la infancia, mis padres siempre justificaban todo lo que Javier hacía. Si rompía algo, decían que solo era un niño inquieto. Si hacía berrinches en público, ellos simplemente sonreían y le compraban lo que fuera que estuviera exigiendo. Yo, por el contrario, tenía que ganarme todo con esfuerzo. Si pedía algo, me decían que debía merecerlo, pero cuando Javier lo hacía, simplemente se lo daban. Una vez, cuando teníamos 7 años, mis padres nos llevaron a una juguetería. Había estado ahorrando durante meses para comprar un set de construcción que me fascinaba. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, Javier lo vio y decidió que también lo quería. Comenzó a llorar, a gritar, a hacer un berrinche descomunal en medio de la tienda. Mis padres, sin dudarlo, le compraron el mismo set. Todo mi esfuerzo se sintió en vano. No importaba cuánto trabajara o lo que hiciera bien, Javier siempre obtenía lo que quería, sin levantar un dedo. Durante la adolescencia, las cosas no mejoraron. Si algo, empeoraron. Javier siempre fue un estudiante mediocre. Sacaba lo justo para aprobar, un 5 ya era un logro para él, y cuando lo hacía, mis padres lo celebraban como si hubiera ganado un premio. Lo que más me dolía era que yo siempre sacaba notas sobresalientes, pero jamás recibí una palabra de elogio. Mis padres nunca asistieron a mis premiaciones ni me apoyaron en mis actividades extracurriculares, mientras que cualquier mínimo logro de Javier era tratado como si hubiera conseguido algo increíble. Una vez, en la escuela secundaria, gané un concurso regional de matemáticas. Estaba orgulloso de mí mismo, esperando, por una vez, que mis padres reconocieran mi esfuerzo. Invité a mis padres al evento, pero, como siempre, ellos no vinieron. ¿La razón? Javier había tenido un mal día en la escuela y necesitaba atención. Así era siempre. Yo era el hijo que se esperaba que no necesitara nada, mientras que Javier era el centro de todo. Pero todo llegó a su punto de quiebre cuando terminó la secundaria. Era el momento de ir a la universidad, y aunque ambos queríamos seguir estudiando, mis padres solo podían pagar la matrícula de uno de nosotros. Sabía que había trabajado duro y merecía la oportunidad, pero también sabía que mis padres siempre priorizaban a Javier. Cuando llegó el momento de decidir, mis padres, sin dudarlo, eligieron a Javier. Dijeron que él lo necesitaba más, que yo siempre sería capaz de salir adelante, y que Javier, con su fragilidad, era quien requería su apoyo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estaba harto. Durante toda mi vida, había sido el hijo que se esforzaba por recibir el mínimo reconocimiento, mientras que Javier, el hijo mimado, lo conseguía todo sin mover un dedo. Decidí que ya no podía soportarlo más. Me fui de casa, sin despedidas ni explicaciones. Sabía que jamás me valorarían, y no quería pasar más tiempo tratando de ganarme un lugar que nunca me iban a dar. Me fui solo, con apenas lo puesto, y comencé a trabajar en cualquier empleo que pudiera encontrar. Trabajaba de día y estudiaba de noche, ahorrando cada centavo que podía para pagarme mis estudios de formación profesional. Fueron años duros, años en los que apenas dormía, pero siempre tenía en mente que iba a construir algo por mí mismo, sin necesitar nada de mis padres ni de Javier. Finalmente, después de mucho sacrificio, terminé mis estudios de FP con las mejores notas de mi clase. Fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. No hubo nadie que me felicitara, pero no importaba. Yo sabía lo que había conseguido. Con mis conocimientos y experiencia,
decidí montar mi propia empresa de desarrollo de software. Al principio, todo fue lento y difícil, pero poco a poco, el trabajo duro comenzó a dar frutos. Con cada pequeño éxito, la empresa crecía más y más, hasta que finalmente se convirtió en un negocio rentable. Contraté a un equipo, amplié mis operaciones y, en cuestión de años, la empresa se convirtió en una de las más exitosas de la región. Nunca más supe de mis padres o de Javier, hasta que apareció un artículo en una revista sobre mí y mi empresa. Me hicieron una entrevista, y con orgullo compartí mi historia de superación. Esa fue la puerta que mis padres necesitaban para volver a entrar en mi vida. Poco tiempo después de que el artículo se publicó, recibí una llamada inesperada de mi madre. Me felicitó por el éxito de la empresa, pero pronto la conversación tomó un giro. Me dijo que Javier había visto el artículo y que, como siempre, sentía que él merecía tener lo mismo que yo. Mi madre me explicó que, dado que Javier había ido a la universidad, era justo que él tuviera la empresa. Para ellos, mi título de FP no valía tanto como el de Javier, aunque él jamás había hecho nada con él. Mis padres insistieron en que, como hermanos, debíamos compartir, y que Javier debía ser el nuevo dueño de mi empresa. Me negué rotundamente. No había trabajado durante años, sacrificando mi vida para que mi hermano malcriado viniera a arrebatarme lo que era mío. Pero Javier no se dio por vencido. Con el apoyo de mis padres, empezaron una campaña para arrebatarme la empresa. Primero, intentaron manipularme emocionalmente. Me enviaban mensajes y correos diciendo que, como familia, debía compartir mi éxito, que Javier lo necesitaba más que yo. Mi madre incluso me dijo que, si no lo hacía, era un mal hijo y un mal hermano. Cuando eso no funcionó, pasaron a tácticas más rastreras. Javier intentó difamarme en redes sociales, alegando que yo le debía parte del éxito, que había robado ideas de su gran mente. Incluso contactó a antiguos empleados míos, ofreciéndoles dinero para que testificaran en mi contra, diciendo que yo era un mal jefe o que mi empresa tenía prácticas fraudulentas. Afortunadamente, nadie le creyó. Mis padres también participaron, intentando sobornar a algunos de mis socios comerciales para que le dieran a Javier acceso a mi empresa. Incluso falsificaron documentos legales, intentando alegar que Javier era cofundador de la empresa, algo completamente absurdo. Hicieron todo lo posible para arruinarme, pero no consiguieron nada. Al final, los bloqueé a todos. No quería tener nada más que ver con ellos. Corté todo contacto, cambié mis números, y me aseguré de que nunca pudieran acercarse a mi empresa. Pero la historia no termina ahí. Desesperados por tener lo que no pudieron arrebatarme, mis padres y Javier decidieron montar su propia empresa, creyendo que podían replicar mi éxito. Gastaron todos sus ahorros, e incluso pidieron préstamos para financiar el negocio. Pero, como siempre, Javier nunca supo cómo manejar nada. En cuestión de meses, la empresa fracasó estrepitosamente. Perdieron todo el dinero, quedaron endeudados hasta el cuello, y finalmente, tuvieron que mudarse a casa de mis abuelos porque ya no tenían ni para pagar la renta. Hoy, sigo dirigiendo mi empresa, con éxito y rodeado de personas que realmente me valoran. Javier y mis padres están solos, arruinados por su propia codicia y arrogancia. A veces me pregunto si, después de todo, habrán aprendido algo. Pero ya no me importa. Finalmente, me liberé de ellos.